la semana más importante, que siempre es importante estar en la presencia de Dios. Como decía aquel profeta, vive Jehová en cuya presencia estoy, y todos los días lo buscaba ese hombre de Dios, Elías, y Dios lo usó tremendamente, ¿verdad? Pero los cristianos, además de que cada día tenemos que estar en la presencia de Dios, esta semana es la semana que cambió el curso de la historia. Se partió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Fíjese lo importante de ese personaje de nuestro Señor Jesús, que al mismo tiempo se partió, al mismo tiempo reconoció algo tan grande sucedió, y nuestro calendario es antes de Cristo y después de Cristo. Es tan importante que el más ateo no lo puede negar, que algo pasó hace casi 2024 años allá por Jerusalén, cuando vino Jesús, y es una semana de alegría. Este domingo pues termina la semana, es una semana de recordar. Hay muchas películas ahí que han hecho la gente a lo largo de los años, las grandes películas allá de Hollywood y mucho, pero mira, hermano, que las veamos y a veces uno se pone a llorar, no se acerca ni a los talones ni a un centímetro de todo lo que hizo Jesús, la gloria de nuestro Señor Jesús, el sufrimiento de nuestro Señor Jesús y cómo se levantó de entre los muertos ese domingo de resurrección. Y por más que el cine lo quiera poner, por eso el Señor nos dejó su palabra escrita, ¿verdad? Para que lo leamos y en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra imaginación nos imaginemos todavía mejor cómo fue eso. Y como el Señor Jesús bendijo a Mateo, que era muy incrédulo, ¿verdad? A veces andamos como el hermano Mateo, que le dijo: bendito Mateo, benditos los que creen sin haber visto. El que Mateo dijo: a ver, Señor, a ver si es cierto que eres tú, déjame meter la mano en tu costado, que entró una lanza. Perdón, Mateo. Fue Tomás, perdón, se me fue el nombre, se me chispoteó, como dice. Fue Tomás, que le dijo: quiero meter mi mano en tu costado y tocar los agujeros en tus palmas de tus manos. Y le dijo el Señor a Tomás, le dijo: Tomás, ven, tócame. Pero dice: más bienaventurados son los que creyeron sin ver. Y nosotros somos más bienaventurados que los apóstoles, porque no estuvimos ahí, hace más de 2000 años no estuvimos ahí, y creemos que Él fue real, creemos que Él vino, que Él murió, que Él resucitó, y somos más bienaventurados porque el Señor nos tiene todavía una mejor recompensa, porque lo creemos sin haberlo visto en nuestros ojos. Entonces el mensaje de este domingo se llama Jesús es el mensaje. Jesús es el mensaje. Tenía yo otro título, Semana Santa, pero el Señor me puso hace ratito: no, Jesús es el mensaje, así pone al título. Amén, Señor. Porque en realidad Jesús, vemos la figura de Jesús, y todo lo que Él hacía estaba dándonos una lección, ¿verdad? Él amó a sus perseguidores, Él amó a quien le estaba injuriando y diciéndole blasfemias y burlándose de Él y del Padre, diciéndole: a ver si es cierto que eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Tantos salvaste, tantos sanaste, y no te puedes bajar, no te puedes salvar a ti mismo. Y le estaban burlando de Él de una forma muy cruel, siendo que tal vez muchas de esas personas que estaban ahí en el monte de la crucifixión, algunos de ellos recibieron milagros por medio de Jesús, familiares de ellos tal vez Jesús sanó, libertó, y tan desagradecidos esa gente, ¿verdad? Tan malagradecidos y burlándose del Señor Jesús, y se habían olvidado ya de los milagros que el Señor había hecho. Y el Señor tenía todo el poder, pero el Señor tenía que cumplir y fue obediente al Padre Celestial para morir con muerte de cruz. Y el Señor nos trajo las buenas nuevas, eso es el Evangelio, se traduce como buenas noticias. El buen hablar, en inglés gospel, es de spell, de hablar, y de good, de bueno, de la buena noticia. Y en toda lengua que lo traduzcas significa prácticamente lo mismo, las buenas noticias. Las buenas noticias de que Dios nos ama, de que el hombre no se puede salvar solo, y que necesitaba que alguien cumpliera toda la ley, todos los mandamientos sin quebrantar uno solo, y que además fuera ese sacrificio que absorbiera todos los pecados y que muriera en lugar de nosotros.
Él tomó nuestro lugar en esa cruz del Calvario. Y se empalma el sacrificio de Jesús con la semana que celebran los judíos de la Pascua. Acuérdense ellos celebran, y Dios les dijo por mandamiento perpetuo que se acordaran cuando Dios los sacó de Egipto, que andaba el ángel de la muerte, que fue la última plaga, y que tuvieron que matar un corderito cada familia y pintar los dinteles del marco de la entrada de la casa con sangre del corderito. Tenía que ser un cordero limpio, sin fracturas, sin defecto, que caminara bien, que viera bien, y se tenía que encariñar con él. Tenían que pasar como unos 3-4 días con el corderito y luego darle cuello. Imagínense los niños chiquitos llorando ahí, ay, el corderito, la mascotita. Pero para que vieran lo que dolía la muerte, y que dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Y ellos celebraban eso, y Jesús vino a ser ese cordero de la Pascua, la palabra viva. Por eso Él es el mensaje. Y vamos a ver qué mensaje nos trajo Jesús. Vamos a Mateo 4, del 12 al 17. Mateo 4, del 12 al 17. Dice Mateo 4:12. Dicen amén si ya lo tienen. Amén. Dice Mateo 4:12, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense cómo el Señor, no es casualidad que Él nació en Belén, sabemos la historia en Belén, y se fue a vivir allá a Capernaum. Bueno, también en Nazaret, cuando era niño sus papás se fueron allá a Nazaret. Pero el Señor empieza su ministerio en Capernaum para que se cumpliera esa palabra. Y fíjense cómo el Señor dice la palabra, el 16 es el importante, todo es importante. El 16 dice: el pueblo que estaba en tinieblas, o sea, sentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Fíjense cómo el Señor vino a traer ese mensaje de esperanza. Dice ahí un salmo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién voy a tener miedo? Si el Señor es quien me guía, si el Señor es quien me ilumina, ¿de quién voy a temer? Dice también el Salmo 119, 105. El Salmo 119 es el más grande de la Biblia. Cuando quiera leerlo, se va a llevar un buen rato ahí, unos 15 minutos leyéndolo. Está muy bonito ese Salmo. Pero en el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjese una persona en tinieblas, imagínense una persona ciega, hermano. Imagínense, no puede ver, se va a tropezar. Tiene que desarrollar otros sentidos, ¿verdad? De que, ay, está el abanico prendido, alguien está hablando por aquí, y empiezan allá a palpar. Pero para llegar a ese nivel, pues se dieron sus caídas, sus golpes, y no es una vida fácil andar en tinieblas. Ahora imagínense el mundo, no es nada sencillo andar en un mundo donde todo es tinieblas y todo es malas noticias, y todo es maldad. Uno se desanima, a veces prende las noticias y ve una matazón aquí, otra matazón allá, un ahogado, otro. Estábamos viendo las noticias que iban más como de 20 ahogados en esta Semana Santa, y ay Señor, en lugar de ser de diversión, mucha gente ha perdido la vida, ¿verdad? Algunos de ellos se meten alcoholizados a la alberca, ya, ahí quedan, y dicen, ¿cómo terminó su vida? Qué triste en fiesta y en la borrachera, y terminaron ahí ahogados. Otros, pues algún accidente pasó ahí, pero el mundo que anda en tinieblas necesitaba luz. Por eso la palabra, Dios, Jesús, que es el verbo viviente, la palabra, nos ilumina nuestro camino. Y cuando usted se ha levantado en la noche, cuando a veces nos levantamos a ir a correr, a hacer el baño, o ir a tomar un vaso de agua, y uno dice, bueno, sí me sé el camino más o menos, y tómala y te pegas en la pared, en el pie. A mí de chico la uña del dedo gordo del pie se me cayó 2 veces porque de niño me pegué con la pared y se te empieza ahí a caer,
Ya aprendí la lección. Luego pasó el tiempo y no, hombre, sí, se me fue el camino y no quise prender el foco y pum, otra vez. Entonces, andar a ciegas es difícil. Uno se golpea, se lastima. Y este mundo sin Dios anda ciega. Sin Cristo anda en tinieblas. Y se lastima, anda de decisión en decisión equivocada, anda de pecado en pecado. Algunos mueren sin Cristo, otros alcanzan a llegar a Cristo y ellos se arrepienten a tiempo y gloria a Dios, ¿verdad? Incluso hasta su último momento de vida en un hospital o algo, se arrepienten y se dan cuenta de que han malgastado su vida y se reconcilian con el Señor. Pero las tinieblas viene a ser como una maldición. También una de las plagas que llegó a Egipto fue tinieblas. Hubo tinieblas si me acuerdo bien, creo que fueron por 3 días. Hubo tinieblas y fue una plaga. O sea, fíjense cómo no es nada de bendición, ¿verdad? La muerte de los primogénitos, tinieblas, la oscuridad, habla de lo malo, ¿verdad? Imagínense 3 días sin luz que hizo la gente ahí, pues no podías ver nada. Y en aquel momento no había electricidad, había con velas, pero andar ahí en el campo y se te fue una vaca y dónde la vas a encontrar y no veías nada, estaba oscuro. Y vamos a Mateo 5:13 al 16, ahí mismo Mateo, el siguiente capítulo, el 5, Mateo 5:13 al 16. Son versículos muy conocidos de los cristianos: la sal de la tierra, la luz del mundo. Dice Mateo 5:13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Fíjense cómo, así al hombre. Y el 15 y el 16. Dice: enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice cómo el Señor, esa profecía en el capítulo 4, habla que Jesús fue esa luz en medio de esos lugares de tinieblas. Galilea era de las ciudades, fíjese, no es por demeritar, imagínense Ciudad Sandino, algo así, de peligroso, que te escondes la cartera y te escondes el bolso, y imagínense Ciudad Sandino, o ¿cómo se llama el barrio Dimitrov, el otro? Y ahí Jesús empezó su ministerio, donde había más necesidad, donde había más delincuencia, donde había más prostitución, donde había más vicios. El Señor fue ahí, ¿verdad? Se puede haber ido ¿qué decimos aquí? A Días de Santo Domingo, de lo mejorcito, pero el Señor vio que la necesidad estaba en los lugares más difíciles y estuvo en Galilea. Por eso muchos le decían: de Galilea de los gentiles puede salir algo bueno, le dijo Felipe, ¿se acuerdan? ¿A poco del barrio, a poco de Ciudad Sandino el Señor puede levantar predicadores? Decían, ¿y qué mosco le picó, verdad? Pero el Señor fue ahí, a lo más difícil, donde había más tinieblas. El Señor ahí llevó el Evangelio para que la gente se arrepintiera de sus maldades y de sus pecados. Y vamos a leer ahora, ahí mismo en el 5, el 17 al 20, vamos a leer Mateo 5, 17 al 20, dice: no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarlos, o sea, para cancelarlos, no he venido para cancelarlos, sino para hacerlos cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjese, parte importante del mensaje de nuestro Señor Jesús era hacer cumplir la palabra de Dios, ¿verdad? Él viene y nos dice el Señor: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Dice el Señor: pero si tú ya volteas a ver a una mujer que no es tu esposa y ya con tu vista la codicias en el corazón, ya cometiste adulterio. ¿Oísteis que fue escrito en la Biblia que no odies a tu hermano, que no cometas homicidio? Pero si a tu prójimo tú le deseas el mal y le dices: ay, de lo que se va a morir, ya cometiste homicidio en tu corazón. Entonces el Señor viene a... parte importante de su mensaje es que el estándar de la ley, que como lo interpretaba la gente,
era muy vacío, era muy por encimita, por así decirlo. Entonces el Señor dice, hey, Dios quiere que ames a tu prójimo como a ti mismo y que ames a Dios por encima de todas las cosas. Que no digas que te la pasas ahí en el templo, pero estás odiando a todos, que te la pases siguiendo los mandamientos, pero los quebrantas. También había ahí un mandamiento que dice el Señor, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y para que te vaya bien, dice que es el primer mandamiento con promesa. Y muchos judíos decían, voy a llevar mi ofrenda al templo y no le voy a ayudar a papá y mamá, porque decían, le llamaban ellos corbán. Es corbán, es ofrenda consagrada al Señor. Y su papá y su mamá tal vez la estaban pasando difícil, no tenían para pagar, no sé, en aquel entonces no pagaban recibos, pero imagínense, para pagar el servicio, impuestos, se habían puesto romanos, que para el agua, que para esto. Entonces el pobre papá y mamá muriéndose ahí, muriéndose en las uñas, preocupados de cómo le iban a hacer para pagar, al hijo le iba bien, y papá y mamá, discúlpame, tengo un compromiso con el Señor. Y se puede cumplir con todo, hermanos, darle sus diezmos al Señor, su ofrenda al Señor, y también bendecir a tus papás. Yo allá en mi tierra conocí a una persona que, ella era médico, ella ganaba bien, era médico, y su papá siempre fue director de empresas, era muy buen contador, era director de finanzas. Pero imagínense, una familia así, pues obviamente tiene muy buenos recursos. Y ella decía, a veces no doy mi diezmo porque luego no me alcanza. Y yo me le quedaba viendo y le decía, santo Dios, le dije, a ver, pues entonces ¿en qué Dios estás confiando? Y luego más, que eres médico, o sea, como que, y ya titulada y todo. Y santo Dios, ¿cómo que no se alcanza? O sea, honra a Dios. Honra a Dios en ese 10%, hay gente que a veces da un poquito más del 10%, y el 90% es santificado, lo demás, créanmelo, es como decirle al Señor, Señor, me desprendo de hacer el dinero mi Dios, me desprendo de eso, Señor, tú eres mi proveedor, y mira, gracias porque tengo un trabajo, gracias por esto, y usted honra al Señor, y nunca le da, todos los que diezmamos, y cualquiera, ahorita podemos pedirle que alguien se ponga de pie, y alguien diga, o lo reto que alguien diga, Dios me ha sido infiel, Dios no me ha provisto. No hay nadie que podamos decir, Dios siempre nos ha ayudado. Cuando andamos, y todas las gentes que tienen problemas financieros, como esas personas, pues porque no diezman, no están honrando a Dios, no están honrando. No le doy porque no me alcanza, y yo le decía, no te alcanza porque no le das. No, porque no me alcanza, porque no. Y ahí está en ese círculo vicioso. Ella tenía que vencer ese miedo, ese terror del diablo, de que no le des a Dios porque no te va a alcanzar. Y ella tenía atada a un espíritu de temor a que no le alcanzara, cuando ella debía honrar a Dios. Entonces, vemos cómo el Señor vino, Él siendo el mensaje, vino a hacer cumplir la palabra, Él vino a hacer la luz, Él nos dice que seamos luz, o sea, nos está invitando a que continuemos ese mensaje de ese Cristo que murió y ese Cristo que resucitó. Mire, hace varios años, como unos 4 años, el representante ahí de la iglesia tradicional en el mundo, por no herir sentimientos, que alguien vea el video y que ande todavía en esas ondas, ese señor que todos mundo conocemos, ¿verdad? Que se viste de blanco y se pone ahí un gorrito y da sus cíclicas y eso. Él dijo hace varios años, hace como 3 años, ese señor que es argentino, dijo, la muerte de Jesús en la cruz fue una gran derrota, dijo, porque fue y murió y fue derrotado. Y así como que todos, oye, entonces, pues, obviamente esas personas no les han entrado el evangelio, ¿verdad? Ya se hubieran salido de ahí y ya no estuvieran adorando ídolos y vírgenes y cosas. Pero uno dice, ¿cómo que la mayor derrota? Fue la mayor victoria, porque en la cruz, dice la Biblia, decía la ley, dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y dice la Biblia que Él llevó nuestra maldición, Él se hizo maldición por nosotros. Dice la Biblia, sorbida, o sea, chupada con un sorbete, sorbida la muerte en victoria. O sea, Jesús nos quitó esa infección que teníamos, ese pecado del de Adán y Eva que teníamos todos, y Jesús lo absorbió en la cruz del Calvario. Y Él se hizo maldición por nosotros, aunque Él nunca cometió pecado, Él absorbió todos nuestros pecados en esa cruz. Y la gran victoria es que le pasó por la cruz, no dijo, no me voy. Él le dijo, Padre, una noche antes en el Getsemaní, si es tu plan,
si es tu propósito, si a esto viene a la tierra, sé que me va a doler, sé que estoy parafraseando, ¿verdad? Poniendo lo que tal vez le pasó por la mente. Sé que voy a sufrir, le va a doler a mi mamá en la tierra por la que te plació que naciera, le va a doler a mis hermanos, a mis discípulos, me va a doler a mí físicamente porque pues sufría Jesús. Pero le dice, Padre, si es tu voluntad, hágase tu voluntad. No voy a pedir que pases de mí esta copa. Si tú quieres que tome esa copa del sufrimiento, voy para allá entonces. Y el Señor lo cumple. Entonces es la gran victoria que Él derrota al diablo de las huestes de maldad en la cruz y se levanta al tercer día. Ese Señor de esa iglesia tradicional se olvidó que Jesús se levantó al tercer día. Sí, dice la Biblia que si no creyéramos que existe la resurrección, si no creemos que Jesús se levantó, vana es nuestra fe. En realidad, le podría decir, hermano, ande cargando la colcha de la amargura, andemos por acá de la amargura, cabizbajos, porque Jesús no resucitó y todos lamiéndonos nuestras heridas, ¿verdad? Pero Jesús resucitó. Esa es la gran victoria. Es la gran victoria y el mundo no lo puede negar. Vamos a 1 Corintios 15. No vamos a estar un buen rato en 1 Corintios 15. Vamos a 1 Corintios 15 del 1 al 9 y luego vamos a ir del 20 al 23. Dicen un amén cuando lleguen a 1 Corintios 15. Amén. Desde 1 Corintios 15 nos da un resumen del Evangelio. Si usted quiere decir, a ver, si usted quiere evangelizarle a alguien o si usted quiere decir en qué consiste el Evangelio, 1 Corintios 15 le va a dar un resumen del Evangelio, así bien rápido y bien resumido y conciso. Dice 1 Corintios 15, 1 al 9. Dice, además, es una carta que está escribiendo Pablo. Dice, además, les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjese cómo hace el énfasis. Se cumplió conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, que después el Señor le cambió el nombre a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos. Fíjese, 500 hermanos a la misma vez les apareció Jesús resucitado, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Fíjese cómo Pablo hace énfasis de que primero dice, les prediqué el evangelio y les he enseñado lo que dicen las Escrituras y se cumplió, que Cristo murió por nosotros, conforme a las Escrituras. Ahí está en la Biblia. Y también que Cristo resucitó. Y estábamos viendo ahí una serie, Cristo y yo, en estos días, que habla de temas de la Biblia y eso, y ahí, como una novela, y salía ahí un señor arqueólogo y otros, y preguntaban, oiga, ¿cómo sabes si la Biblia en realidad es verdad y no está truqueada, no está? Dice, mire, dice, hay muchas copias fidedignas de la Biblia, que es el manuscrito más antiguo que tiene más copias. Y luego de ese libro está la novela de Homero de Grecia, de Ilíada y la Odisea. Dice, pero son los dos libros con más copias y más antiguos, dice. Y en todas las copias se escribe lo mismo. En las copias de los manuscritos de la Biblia, no hay uno que diga otra cosa diferente. Entonces, con eso nos damos cuenta que la historia es verídica. Si no, alguien hubiera hecho una copia totalmente diferente, hubiera dicho que Jesús no resucitó, que Jesús es del otro lado del mundo, que dice, la historia es la misma. Dice, y también decía, cuando resucita Jesús, porque le decía a este señor, oiga, pero también en los evangelios uno dice que primero lo vio María, luego el otro dice que primero lo vio pues las mujeres que lo iban a terminar de preparar, de ponerle aromas para que el cuerpo se preservara más. Otro dice que primero llega corriendo Pedro y Juan, y que está un ángel, y que ya estaba removida la piedra. Dice, entonces hay inconsistencias. Dice, no, dice al contrario. Dice, si fuera una historia, dice, el hecho principal es que los evangelios todos están diciendo lo mismo, que Jesús resucita, y todos lo cuentan, pero de diferentes testimonios. Imagínense que
que pasara aquí un accidente, Dios guarde todo, ¿verdad? Que alguien se cae de una moto. Entonces todos salimos a correr, ay, ¿qué pasó? Y todos vimos, o los que estábamos en la calle, vimos, ¿qué pasó, verdad? Algún hermano va a decir, pues yo vi que el muchacho iba en el celular. Otro no se percató de eso, y otro dice, yo vi que el otro le cerró, otro se le atravesó, yo vi que un niño aventó una pelota, y cada quien va a ver cosas diferentes, pero el hecho es de que el joven se cayó y se accidentó. No se pone en tela de juicio eso, ¿verdad? Hubo un accidentado. Entonces, en esto decían estos científicos, decía, en la Biblia pasa lo mismo. En los evangelios vemos como uno dice, pues yo fui testigo, por ejemplo, imagínense María, Magdalena y las mujeres, pues nosotras corrimos y fuimos las primeras en la madrugada, al amanecer, que vimos ahí al Señor resucitado. Y Juan y Pedro dice, pues nosotros corrimos, nos dijeron las mujeres y corrimos y vimos, y estaba nada más el lienzo con el que lo envolvieron, y se nos apareció un ángel. Entonces cada quien está diciendo su testimonio, y eso es una prueba a favor de que la Biblia es verdad. Si estuviera inventada por el hombre, todos hubieran dicho exactamente lo mismo. La primera que se puso fue María Magdalena y la otra, y aquí estamos viendo que cada quien, como si nos pusieran el micrófono a cada uno y todos digamos, pues yo vi primero esto, pues yo vi que se cayó el muchacho, yo vi que traía el celular. Entonces esos testimonios son verdaderos. Cuando sucede un crimen y un detective ahí levanta todas las pruebas, se da cuenta que el testimonio es verdadero. Si todos dijeran lo mismo y culparan a alguien, que dijera algo está ahí amañado, ¿verdad? Entonces los ateos, la gente que quiere negar la existencia de Jesús, te van a decir esos argumentos. Es que la Biblia se contradice, es que, mire, al contrario, la Biblia es tan real, y la Biblia no le da miedo, a Dios no le tembló la mano de dejar así la historia, porque Dios, como si Dios lo pusiera de que, pruébame que esto es mentira, pruébamelo, ahí está, te voy a dejar todas las evidencias. Como si Dios se expusiera, por así decirlo, ¿verdad? Decir, a ver, pruébamelo. Y uno le busca, y aparte de la Biblia hay muchos historiadores que dejan la historia que Jesús existió. Dice, hubo un varón galileo y sí, hizo milagros, y todo te lleva, y no nos movemos por la vista, ¿verdad? Nos movemos por la fe. Sabemos que Él existe, Él existió. Entonces, 1 Corintios 15, 1 al 9 nos explica la muerte de Jesús, que hubo muchos testigos, hermano, hubo más de 500 que lo vieron resucitado, más de 500 hermanos, y muchos de ellos dieron su vida, fueron mártires también. Dar tu vida por una mentira, generalmente la gente no puede sostener una mentira. Al primer segundo que mataran, dijeron, no, yo no creo esto, y dieron su vida por una verdad. Jesús resucitó, y les decían, ya no prediquen de Jesús. Y la gente seguía predicando porque sabían que era verdad. Ellos lo vieron resucitar, y ellos lo sintieron en su interior cuando lo recibieron como Señor y Salvador. Vamos a 1 Corintios 15 del 20 al 23. Dice 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El Señor fue el primero que resucitó de entre los muertos, y nos va a levantar, si acaso ya estemos muertos cuando Él venga en su segunda venida, o si estamos vivos nos va a llevar, y nos va a pasar ahí algo sobrenatural en las nubes. Dice la Biblia que nos vamos a recibir en las nubes, y nuestro cuerpo ahí va a cambiar. Si estamos aún con vida, va a cambiar a un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Dice la Biblia, más adelante lo vamos a ver, que carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. Hermanos, si en este estuche que tenemos de hueso y carne, Dios nos llevara hasta su presencia, nuestro cuerpo no resiste la gloria de Dios, no resiste, se desintegra así con el poder y la magnitud de Dios. Yo me acuerdo hace algunos años en unos cultos de alabanza del Señor y adoración bien bonitos, y la presencia de Dios estaba moviendo tremenda en una iglesia bien grande allá en Monterrey. Y en ese momento, en esos meses, yo estaba con mucha Biblia, leyendo mucha Biblia. Y estaba sintiendo la presencia de Dios tan fuerte que hasta mi corazón se me va a brincar. Y me dio temor reverente. Le dije, Señor,
porque estaba yo temblando en la presencia de Dios, hecho bolita así, arrodillado, y los cantos adorando en la adoración bien bonito. Y dije, Señor, bájale tantito porque si siento más su presencia, yo creo que aquí quedo. Nada que el patatús de aquí me lleva, Señor. Pero sí, es como cuando yo creo que cuando Moisés pisó esa tierra santa también, y Dios le dijo, quítate las sandalias. Y Moisés, ay, le tembló ahí todo. Se siente la presencia de Dios bien fuerte, y Dios sabe por qué no derrama toda su presencia, porque imagínense, nos consume aquí. Nos morimos de la emoción y nuestro cuerpo no aguanta. Entonces, la presencia de Dios es bien hermosa, bien hermosa, y en espíritu lo vamos a poder, en espíritu vamos a poder estar allá. Pídale a Dios llenura, pero también cuando sienta que es mucho, dice, Señor, no se te pase la mano, todavía no me quiero ir. Vamos a ver el versículo 21 y 22, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice la Biblia que Jesús vino a ser ese segundo Adán, el segundo comienzo que hace el Señor. Primero hizo Adán y Eva, el hombre le fallaba al hombre. De hecho, pues todos le fallamos. Muchos decimos, ay, Adán y Eva, si yo hubiera estado ahí, no, hombre, yo no me hubiera comido el fruto. Hombre, hermano, todos lo hubiéramos regado, la verdad. Dígame nada más usted si puede completar una semana sin tener un mal pensamiento, o algo que el Espíritu Santo te dice, ya me ofendiste. Ninguno de nosotros podemos completar 7 días sin haber hecho algo en nuestra mente o con un acto que ofendió a Dios. Entonces, Adán y Eva fallaron, y todos nosotros hubiéramos también fallado. Pero el Señor trajo a ese segundo Adán, a Jesús, para hacer un nuevo comienzo, un nuevo Génesis. Vamos a 1 Corintios 15, 24 al 28, ahí 4 versículos más adelante. 1 Corintios 15, 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Jesús, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Parece un trabalenguas, ¿verdad? El que se sujetó, que uno se queda, bueno, ¿quién sujetó qué? ¿Cómo estuvo la cosa? Está hablando que Jesús tiene ese dominio que le dio el Padre, y vino a dominar, a ejercer su dominio, que es hasta los demonios le tenían miedo. Decía, ya has venido a atormentarnos antes del tiempo, Jesús, Hijo del Altísimo, y tenían miedo, porque ellos saben que Jesús los ya los tiene condenados, ¿verdad? Están condenados, y ya no tienen salvación ellos. Y dicen, antes del tiempo nos vienes a atormentar. Ellos ya saben que están derrotados, el diablo ya sabe que va a ser lanzado al lago de fuego, y ellos ya no tienen perdón de Dios, porque estuvieron en la gloria de Dios y se quisieron rebelar. Dice la Biblia que el diablo y un tercio de los ángeles quisieron seguir a Lucifer, y pues Dios los reprendió y les va a tener su justo pago allá en el lago de fuego por la eternidad. Entonces, la autoridad que tiene Jesús en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y esa autoridad, dice aquí, le fue entregada por el Padre. Y es bien interesante el 27, dice, y cuando dice que todas las cosas se las sujetó debajo de sus pies, claramente exceptúa a aquel, o sea, al Padre, que sujetó a él todas las cosas. O sea, el Padre le dice, Hijo, te doy toda autoridad, pero sigue siendo Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres son Dios, nadie creó al otro, los tres son Dios, siempre han existido. Pero al Padre le plació darle el juicio al Hijo. Cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, dice la Biblia, que va a haber un juicio del gran trono blanco. Nosotros no para condenación, porque ya fuimos lavados por la sangre de Jesús. Nos va a dar recompensas, grados de recompensas. Hermanito, hermanita, eras el más puntual en el domingo, y el Señor le va a dar una recompensa. Hermanita, hermanita, venías aquí, cantabas con todo tu corazón, no por quedar bien con el de al lado, Dios te va a dar una recompensa. Hermanito, hermanita, leías mucha Biblia, orabas, compartiste a tus familiares y vecinos. Si quisieron recibir a Dios o no, ya es asunto de ellos, pero usted compartió. Dios le va a dar recompensas, nos va a dar recompensas. Y va a juzgar, va a levantar también a los que murieron sin Cristo para darles sus grados de condenación también. Qué feo y qué triste, ¿verdad? En el infierno hay grados de martirio.
Aunque el grado más suave, pues también es tremendo estar ahí abajo, imagínense. No hay grados más suaves, pero dependiendo de las maldades que hicieron, yo creo que la maldad y la cosa más fea, porque el mismo Dios dice, cosa tremenda es haber seguido a Jesús y luego dejarlo, luego negarlo. Imagínense, cosa tremenda la gente que juega en la iglesia, pastores, líderes que le quieren verle la cara a Dios y a Dios nadie le ve la cara, a Dios nadie lo engaña. Y gente que, para espanto, hermanos, hay gente, pastores que roban diezmos, gente de tesorería de iglesias que roban, gente que a su hermano le hacen un trabajo de plomería, albañilería y no le pagan y dicen, oye, ¿qué dice el Señor? Si se lo hiciste como si me lo estuvieras haciendo a mí. Cuando uno diga, ay Señor, te he robado, pues, sí, le robaste al hermano al otro. Entonces, si usted ahí le debe un dinerito a alguien, póngase buenos con Dios y páguele su dinerito cuando pueda. Pero no es por enviar condenación ni temor ni nada, pero sí, mandémonos bien con el Señor, ¿verdad? Pero yo creo que es el grado más terrible, de que alguien que anduvo con el Señor y se alejó y hizo cosas así. Pero fíjese cómo dice, todo se va a poner, todos los enemigos bajo el estrado de los pies de Jesús. Todas las naciones, cuando Jesús vuelva en su segunda venida, todas las naciones van a reconocer que Él es el Señor. Incluso dice la Biblia, dice toda rodilla, dice en Efesios o Filipenses, dice toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, van a honrar al Padre diciendo, Padre, reconocemos que tu Hijo le diste autoridad. Y toda rodilla, dice, es toda rodilla. En los cielos, los ángeles, los que estemos aquí o hayamos ya sido llevados con el Señor. Y los diablos también. Los demonios de Dios se van a tener que arrodillar y van a decir, eres el Señor. Aunque no quieran, aunque estén ahí, no lo quieran, lo van a tener que decir. El poder de Dios va a hacer que lo digan. Dice primera de Corintios 16, 42 al 45. Vamos al siguiente capítulo. Dice... No es primera de Corintios, me equivoqué, pero debe ser 6, yo creo. Es que iba al 42 y 45, ¿sabes que sigue siendo primera de Corintios 15? Sí, primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 42 al 45. Y 1 Corintios 15, 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. Sí, hermano, es lo que le decía ahorita, nuestro cuerpo, si el Señor a uno viene y nos toca pues partir de este mundo, nuestro cuerpo, por así decirlo, como dice la Biblia, va a ser sembrado cuerpo animal, o sea, cuerpo, carne, huesos, y pues se va ahí a descomponer, a desintegrar con el paso de los años, pero el Señor nos va a levantar en un cuerpo espiritual, un cuerpo vivificado. Y también lo que les digo, si el Señor nos tomara y estamos vivos aún, nuestro cuerpo va a ser cambiado, transformado en una fracción de segundo. Y vamos al 50-57, ahí mismo, del 50 al 57. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, lo que ahorita les explicaba. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, gloria a Dios. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así que hermanos, dice el 58, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjense, no es en vano. Y también lo que ahorita les explicaba, el poder del pecado era la ley, porque la ley te decía, no matarás, la ley te decía, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Y decía Pablo, al estar escrito eso, pues ya me hace pensar en los bienes de mi prójimo, ¿no? Ya te hace pecar, ay, mira, aquel tiene una mejor casa, aquel tiene un mejor esto, aquel... Y ahí a veces empiezan las comparaciones, las envidias, y ahí empieza uno a pecar. Pero el poder del pecado era la ley, y el pecado nos llevaba a la muerte espiritual. Pero ya vino Jesús y destrozó el pecado, y la ley la cumplió. No es que la abolió ni la canceló, sino que la cumplió en él mismo, porque Jesús es el mensaje de salvación. Jesús es el mensaje, y cada acto que él hizo de misericordia, cada predicación, él ir a la cruz y resucitar, él es el mensaje, él es lo importante. Cada que nos acordamos allá por diciembre del nacimiento de Jesús, que pues históricamente no fue un 25 de diciembre, pero por una fecha le pone el hombre al nacimiento de Jesús. Y en esta Semana Santa sí, alegrémonos y gocémonos, pero es Jesús el mensaje, ¿verdad? Tenemos que ser cristocéntricos, decir, Señor, gracias por todo lo que hiciste, gracias porque cargaste nuestros pecados en la cruz, gracias porque no me lo merezco, te he sido infiel, te he dado la espalda tantas veces, Señor, pero aquí vamos en el camino del Evangelio. Y el Señor nos da esa bendición que dice que Él ya abolió. También dice, yo les envié al WhatsApp ayer, creo, ese que dice en Gálatas, que Él ya abolió el acta de condenación, el acta de los decretos, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. O sea, todo eso que decía, si incumples un mandamiento de la ley, ya eres pecador de toda la ley. Si esto, ya, entonces todo eso nos acusaba, ¿verdad? Cada día uno de los nombres del diablo, creo que no me acuerdo, diablo, Satanás, uno significa enemigo y otro significa acusador. Entonces es acusador, siempre está diciendo, hiciste esto, tú te dices aleluya, tú te dices el siervo del Altísimo, y mira, y no has orado las horas que dijiste, y no has abierto la Biblia el día de hoy, ya te está condenando el enemigo, ¿verdad? Y leamos Biblia, sí, oremos, pero no crea que Dios se va a enojar si hoy no puedo leer la Biblia. No lo estoy invitando a que no la lean, léanla. Pero la salvación no es por obra, la salvación ella la dio nuestro Señor Jesús. Y esforcémonos, si el día anterior no alcanzó a leer por trabajo cosas, pues al día siguiente lea el doble. No deje que el enemigo le gane batalla. Y vamos a terminar con Juan, capítulo 1. Esto de que Jesús es el mensaje, que Jesús resucitó. Y ahorita en todo el mundo, hermanos, en el otro lado del mundo, en Europa, Corea, ya amaneció más temprano, ya celebraron el domingo de resurrección, y ahorita lo estamos celebrando nosotros en este lado del mundo. Y todos hoy en día es un día de alegría, de que nuestra esperanza está viva, que Jesús se levantó de los muertos y cumplió lo que Él dijo, que Él es el Hijo de Dios. Y dice ahí una canción cristiana ahí con algo de rap que dice, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. Por ahí si alguien la ha escuchado. Pero la de Jesús está vacía, ¿verdad? Entonces, fíjense, tantos hombres que dijeron, creo que tengo la verdad, o yo tengo la verdad, y todos están sus restos ahí. Murieron con sus mentiras, murieron con sus creencias que ellos pensaban, y Jesús es el único que se levantó, dándonos a entender que Él es la verdad, Él es el camino, verdad y vida. Le preguntaba Herodes, y le preguntaba, entonces, ¿de qué te acuso? ¿Qué mensaje tienes, Jesús? Y Jesús, ahorita el título de la predicación, Jesús es el mensaje. Jesús le decía, yo vengo a anunciar la verdad. Él es la verdad, camino, verdad y vida. Y se quedaba el Herodes y Pilatos y todos, se rascaban la cabeza y de, ¿cuál verdad? Dice, ¿de qué hablas? Y se quedaban ellos, no comprendían, porque lo querían comprender humanamente, pero es espiritual, es con fe, es reconocer. Y alguno de ellos llegó a decir, me parece que tú eres rey. No me acuerdo si fue Pilatos o Herodes, uno de ellos dijo, me parece que tú eres rey, he oído que tú eres rey. ¿Y dónde está tu reino? Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo, está en los cielos, ¿verdad? Y dice, yo ahorita le podría decir a mi papá que me envíe legiones de ángeles y me rescata de todo esto, pero tengo que cumplir su voluntad. Entonces algo, una pizca de
de revelación tenía ese Herodes o Pilatos, pero no dieron ese paso de fe. Gloria a Dios que nosotros dimos ese paso de fe. Decimos, Señor, yo sé que tú eres la verdad, yo sé que tú eres el camino, yo sé que tú eres la vida y que nadie va al Padre si no es por ti. Y vamos a terminar leyendo Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Piensa otra vez, la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjese del 1 al 5, lo bonito que dice, ya después habla Juan que él no era la luz, sino que Él habla y dio testimonio de esa luz. Pero fíjese cómo dice, exaltando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesús, diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. O sea, los dos siempre han sido Dios. Y el verbo, ese mensaje escrito, ese mensaje hecho carne, ese mensaje hecho Jesús, era con nosotros, y todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de lo que ha sido no fue hecho sin Él. Y en Él estaba la vida, y sigue estando en Él la vida, y la vida era la luz de los hombres. Eso es algo muy bonito, el versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire, donde hay un cristiano, hermano, acabo con esto, donde hay un cristiano, llega la luz de Dios. Donde hay un cristiano, de un hogar cristiano, usted me confirmará eso. Cuando en su hogar, su matrimonio, no estaba Cristo, no había nadie que buscara al Señor, era un caos. O me dejará mentir, era un caos. Una familia sin Cristo es un caos. Vicios, rencores, pleitos, contiendas, miedo, incluso miedo del Señor, ¿qué será si me muriera en unos cuantos años, y a dónde me iré? Tiene el hombre ese miedo a la muerte, a dónde va a pasar la eternidad. Pero cuando viene Cristo, todas esas tinieblas, dice aquí, las tinieblas se disipan, ya no tienen ese poder sobre ti. Ya uno toma decisiones correctas, y uno sabe qué le conviene, como papás o como hijos, uno sabe que se tiene que esforzar para superarse en la vida. Uno sabe que sin Cristo no la haces. Necesitas a Cristo desde la escuela, necesitas a Cristo en el trabajo, necesitas a Cristo en tu matrimonio, necesitas a Cristo en tu soltería, necesitas a Cristo en tu viudez, necesitas a Cristo en la iglesia, en todos lados necesitas a Cristo. Mira, hasta para subirnos a un autobús, un camión, para que no lo asalten, necesitan a Cristo. Estar orando: Señor, guárdame, protégeme, líbrame del mal, de accidentes, de tráfico, líbrame de todo, Señor. Para todo necesitamos a Cristo. Y las tinieblas no pueden contra nosotros. Cuando llega un cristiano, una persona, una cristiana, a un lugar, el lugar se santifica, el lugar cambia, la gente siente que traes algo, traes esa luz. Y mucha gente se te acerca, o se te ha acercado, o se te va a acercar. En el trabajo o en cualquier lugar: dame consejo, necesito una oración, mira, sé que mi vida está siendo un desastre, ¿qué te puede decir a ti tu Dios? Dime. Y usted invítala: mi Dios puede ser tu Dios también. Déjalo entrar, déjalo que nazca en tu corazón, déjalo que crezca, y deja que esa luz del Señor disipe esas tinieblas. Y hoy celebramos este domingo de resurrección, y así como el Señor se levantó de entre los muertos, nos ha levantado a todos nosotros, de que andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos ha reavivado sueños, anhelos que teníamos en Cristo. Usted tiene fe, tiene esperanza. Dios le ha hecho tal vez también un milagro de sanidad física, un milagro de sanidad emocional. Y uno no puede negar que no ha hecho grandes cosas el Señor. Y eso yo creo que es la prueba más grande, que el Señor está vivo, intercede por nosotros, está a la diestra del Padre. Nuestra esperanza no está muerta, nuestra esperanza está viva, y va a seguir viva hasta que el Señor venga y nos lleve, y todo este mundo caído va a reconocer y va a saber que Dios, lo que creíamos, era verdad. Entonces póngase de pie.